Bitcoin se acaba de dividir en dos, sí, así como lo escuchas. Y hay gente muy seria, no gente loca de ahí de internet, que lleva años en esto, que está diciendo que la versión que tú tienes ahora mismo en tu cartera podría ser la versión controlada, la que quedó en manos de las corporaciones. Y están señalando directamente a Michael Saylor. Mientras tanto, el otro lado del mundo, Japón, gastó 87.000 millones de dólares en 48 horas tratando de sostener su propia moneda. Y Jamie Dimon, el director del banco más grande de Estados Unidos, salió en una entrevista pública a decir en qué se sostiene realmente el poder del dólar. Entonces te hago una pregunta: ¿cuál de estas dos batallas crees que va a definir los próximos 15 años de tu dinero? ¿La que está pasando ahora mismo dentro de Bitcoin o la que casi nadie está viendo? Vamos a ver los datos. Si es la primera vez que me ves, me presento rápido. Yo soy Erika Espinal, estratega patrimonial para profesionales con énfasis en finanzas descentralizadas y SEO de Invest Capital. Autora también del libro Bitcoin, la ruta del dinero, que encuentras en Amazon. Si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Bueno, empecemos con lo que realmente pasó con Bitcoin. Mira, el sábado en la mañana Bitcoin funcionaba como una sola red. Todo el mundo estaba siguiendo las mismas reglas como siempre. El sábado en la tarde fue cuando se dividió en dos, señores. Y todo esto pasó por una palabra que tú vas a empezar a escuchar mucho, que es fork. Guárdala ahí, es una palabra muy importante. Que eso significa bifurcación, es decir, que un camino se divide prácticamente en dos. Y hay dos tipos. Uno es como apretar un poco más las reglas del juego, pero todo el mundo puede seguir jugando igual. A esa se le llama soft fork y es la que ya se ha utilizado antes sin problema varias veces. El otro tipo es el más serio y es cuando las reglas cambian tanto que se crean dos monedas completamente distintas y separadas para siempre. De hecho, eso pasó ya, señores, en el año 2017 y así fue cuando nació la moneda que conocemos como Bitcoin Cash. Y este fin de semana pasado intentaron hacer el primer tipo, que es el más simple. Se llamaba Bit 110 y no te preocupes por el nombre, solamente significa la propuesta número 110. La idea era limitar cierta basura digital, por así decirlo, que la gente estaba metiendo dentro de Bitcoin para encarecerla y desincentivarla. Pero aquí está el detalle más importante. En Bitcoin, señores, nadie manda solo. Ningún gobierno, ninguna empresa, ninguna persona. Eso lo sabemos, ¿verdad? Las decisiones se toman por consenso. Es decir, que todos los que están participando en la red tienen que estar de acuerdo, o al menos la mayoría. Y ahí entran los mineros, que son las personas, o mejor dicho, las computadoras que procesan y validan cada transacción en Bitcoin. Ellos son quienes literalmente sostienen la red funcionando. Y para que este cambio se activara, necesitaban el apoyo de esos mineros. Y solo el 2.5% de ellos lo apoyó. Y aún así se activó igual porque también hay algo llamado nodos, que un nodo es básicamente una copia de todas las reglas de Bitcoin corriendo en una computadora. Y los nodos que sí seguían esta nueva regla simplemente rechazaron todo lo que no cumpliera con ella. Y ahí fue cuando Bitcoin literalmente, señores, se partió en dos caminos al mismo tiempo. Uno de esos caminos quedó prácticamente congelado, sin fuerza, sin mineros trabajándolo, y se va quedando cada vez más atrás cada hora que pasa. Y esto es lo más fuerte, señores. Le tomaría años recuperarse por sí solo. La única forma real de sobrevivir sería cambiar por completo su sistema, básicamente empezar de cero. Y eso ya sería la ruptura total. Y ahí es cuando nace una moneda nueva separada para siempre. Y los que están detrás de este camino ya están hablando de hacer justamente esto. Y esto nos deja algo muy claro, señores. Y es que no se puede comprar que los mineros acepten una regla nueva y tampoco un grupo pequeño puede imponerla a la fuerza. Pero me parece que vale la pena escuchar lo que también están diciendo del otro lado. Mira, Matt Crachter, que antes trabajó en un fondo de inversión importante y que el día de hoy dirige Bitcoin University, habló de esto un día antes de que todo pasara. Y dijo algo que a mí me parece muy interesante. Él dice que esta pelea nos toma por sorpresa porque los que llegaron después del año 2017 nunca habían vivido algo así. Porque ese año yo recuerdo incluso que sí hubo una guerra real dentro de Bitcoin y de ahí nacieron varios forks de los que ya hemos hablado antes. Después de esa pelea vino como una tregua de varios años, pero según él, ahora mismo estamos otra vez en medio de una. Además, él plantea una pregunta muy interesante. Él dice:
¿Quién debería decidir las reglas de Bitcoin? ¿Las pocas empresas grandes que procesan la mayoría de las transacciones o cada persona común que corre su propia copia de Bitcoin en su computadora? Y hay algo de cierto ahí, señores. Esas empresas grandes son negocios registrados que tienen licencias en países como por ejemplo Estados Unidos. Así que si su gobierno les dice, mira, ustedes no van a procesar esa transacción, ellos tienen que obedecer. No es que ellos quieran, es que están obligadas prácticamente por la ley. Y de hecho eso ya ha pasado, hay casos documentados de empresas mineras que se negaron a procesar ciertas transacciones por presión regulatoria y tuvieron que aplicarlo, ¿vale? Pero aquí está la parte que muchos no te están diciendo, y es que negarse a procesar algo no es lo mismo que bloquearlo para siempre. Bitcoin es una red repartida por todo el mundo, señores. Si una empresa en un país no quiere procesar tu transacción, simplemente pasa a otra en otro país que tiene otras reglas distintas a esa. Y nadie tiene el control completo de Bitcoin, porque no hay un solo lugar donde alguien pueda pagar la red. Y en cuanto al tema de la minería también, que yo sé que es un tema que le preocupa mucho, la concentración de la minería, sí, señores, hay que estar atentos con eso, para que ese poder no se concentre en manos de muy pocas personas o de muy pocas empresas. Eso es real y eso hay que vigilarlo. Pero de ahí a decir que un gobierno o una empresa puede controlar a Bitcoin, señores, hay una gran diferencia. Mientras la red siga repartida entre miles de mineros en distintos países del mundo, siempre, señores, va a haber alguien dispuesto a procesar lo que otro está rechazando. Y bueno, esa es una de las batallas que está teniendo lugar ahora mismo dentro de Bitcoin y que todo el mundo está observando. Pero ahora te voy a contar de otra batalla que casi nadie está viendo. Mira, el 30 de julio Japón gastó un estimado de unos 53.000 millones de dólares en un solo día comprando su propia moneda. Sí, así como lo escuchas. Es la mayor defensa de una moneda en solo un día jamás registrada. Y mira lo que pasó al día siguiente. Gastaron 34.000 millones de dólares más. Y esta vez, señores, hasta Estados Unidos se metió a ayudar, algo que no pasaba desde el año 1998. Estamos hablando de 87.000 millones de dólares en 48 horas para tratar de sostener el valor del yen japonés. Y aún con todo ese dinero, el efecto duró apenas unos días. Un simple mal reporte de empleo movió esa moneda más en 20 minutos de lo que todo ese rescate logró en una semana entera. Y eso no le costó nada a nadie. Entonces, ¿por qué, señores, a Estados Unidos le importa tanto lo que está pasando con el yen japonés? Bueno, porque Japón, señores, es el país extranjero que más bonos del gobierno de Estados Unidos tiene en su poder. Es decir, le ha prestado más dinero al gobierno de Estados Unidos que cualquier otro país. Y precisamente ese es el problema. Si Japón necesita vender esos bonos para poder defender su propia moneda, entonces eso obliga a Estados Unidos a pagar más caro sus propias deudas. Y justo en el peor momento posible, porque ustedes saben lo que está pasando con Estados Unidos e Irán, cómo están las cosas por ahí. Y por eso, señores, Washington prefirió ayudar a Japón por debajo en lugar de dejar que vendiera. Y eso no fue un favor, obviamente, fue por necesidad. De hecho, Luke Grugman lo explica muchísimo mejor. He probably has, in the same way that his statement last week of, well, I want to fight inflation unless there's a crisis, in which case, then I'll do whatever it takes to. And I think that ultimately that I'll do whatever it takes is, or that, to make sure there's fair prices or whatever, right? Which is, he's referring to the treasury market. Yeah. We've been saying ever since Powell really coined the phrase for us, the treasury market functioning. Since 2021, the Fed's shadow third mandate, really since 2019 with the repo rate spike. But the Fed's shadow third mandate has been treasury market functioning. Nothing can interfere with that. And if they have to inflate, then they inflate. If they have to, cutting jobs, that doesn't really help with treasury market functioning. So it's really, given a choice between inflation and treasury market functioning, the Fed has 100% of the time in the last 7 years chosen inflation. Yeah. And I think he's going to be the same thing. Parece muy interesante, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, señores. Y es que la Reserva Federal tiene dos objetivos de los que habla públicamente todo el tiempo, pero hay uno del que casi nunca habla. Y que para mí ese es el que resulta ser ese tercer objetivo silencioso, que es el único que nunca ha roto. Todo lo demás es negociable frente a eso, incluso hasta el número de inflación con el que ustedes saben que nos sermonean todo el tiempo. Así que cuando te preguntas qué va a pasar el día que finalmente no puedan seguir sosteniendo la deuda, tú no tienes que adivinar. Ya nosotros llevamos 7 años viendo la respuesta. Imprimen dinero, ¿verdad? Y el viernes pasado, Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, salió en una entrevista pública y dijo básicamente algo que muy pocos se atreven a decir en directo. Fíjate, él dijo que el dólar se mantiene fuerte no solo por la economía,
sino porque Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo. Y dijo que si ese poder militar y económico se debilita, Estados Unidos dejaría de ser la referencia mundial y eso, según él, haría al mundo un lugar más peligroso e inestable. Y fue mucho más allá, señores. Habló de que durante años dependieron demasiado de otros países como por ejemplo China para poder producir cosas claves como tierras raras, aluminio y también ciertos tipos de acero, y que ahora se están dando cuenta de ese gran error y que ya no queda mucho tiempo para poder corregirlo, sobre todo después de ver que ni siquiera tenían la capacidad industrial para poder sostener un conflicto militar prolongado si fuera necesario. Y esta, señores, es la parte que me pareció más interesante. Si tú lo piensas bien, lo que él está diciendo sin decirlo directamente es que el dólar no es fuerte por sí solo. Es fuerte porque tiene portaaviones y toda esta parte militar que lo están respaldando. Y para mí ese es realmente el problema. Señores, cuando la fortaleza de tu moneda depende de que tengas el ejército más poderoso del planeta, eso no es una garantía permanente. Es una posición. Y ustedes saben que las posiciones tarde o temprano se pueden perder. Y si sumamos el resto de lo que pasó esa semana, señores, el petróleo subiendo a niveles que históricamente han sido la señal de estrés más grande en el sistema financiero. Y Estados Unidos presionando directamente al sistema bancario de Irán, amenazando con cortarlo del sistema de pagos en dólares. Cuando el mundo ya no confía completamente ni en las promesas de un gobierno, ni en la fuerza de un ejército, ¿en qué tú crees que se van a refugiar? Se necesita algo que nadie pueda emitir a su antojo, que nadie pueda congelar y que nadie pueda imprimir de más y que no dependa de alguien que lo defienda con armas. Y esa lista, tú sabes que es muy corta. Prácticamente hay una sola cosa que cumple con todo esto. Y por eso llama tanto la atención que justamente la semana pasada la ley de la Clarity Act, que nosotros hemos hablado bastante aquí en este canal, que iba a darle claridad regulatoria a este mercado, se estancara en el Congreso, señores. Y las probabilidades, de hecho, han bajado muchísimo de que se apruebe este año. Y honestamente, a mí no me preocupa tanto eso. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque Bitcoin nunca ha necesitado que un senador le diga qué es. Cualquiera con una computadora puede verificar cuánto Bitcoin existe, señores. Sus reglas las hacen cumplir personas que ni siquiera se conocen entre sí, que están repartidas por todo el mundo. Y este fin de semana lo volvió a demostrar. Ninguna facción, ningún grupo pudo cambiar esas reglas por su cuenta. Bitcoin ya tenía su propia claridad y no necesita que ningún gobierno se la dé. Ahora, para cerrar la idea completa, yo quiero que tú pienses en esto, en lo que pasó en el año 1971. Si lo recuerdas, Nixon salió un domingo por la noche en televisión en vivo y anunció, señores, que el dólar dejaba de estar respaldado por el oro. Y la gente se enteró ahí que su dinero había cambiado mientras estaba esperando a ver su programa favorito esa noche. Este fin de semana, mira que pasó algo totalmente distinto a lo que pasó en el año 1971 con Bitcoin. Una disputa tuvimos sobre qué es y qué no es Bitcoin y mira cómo se resolvió, con un número que cualquiera en cualquier parte del mundo puede verificar en tiempo real, sin comités, sin votaciones, sin anuncios sorpresas y sin forma de manipular el resultado. Y esa para mí es la gran diferencia, señores. El sistema tradicional resuelve sus problemas de dinero en privado y tú te enteras después cuando ya es tarde. Bitcoin lo resuelve en público, en tiempo real y todo el mundo puede saber exactamente lo que pasó. Así que cuando todo el mundo en este mercado estaba distrayéndose, pensando que si Bitcoin iba a seguir siendo dinero de la gente o no, los gobiernos más fuertes del planeta se estaban quedando en silencio sin alternativas frente a él. Y esa es la pregunta que de verdad importa para tu dinero. No si Bitcoin es puro o no, sino si tú ya tienes una estrategia clara para poder posicionarte con él. Porque, señores, entender la teoría está bien, pero lo que realmente va a mover la aguja es saber cómo construir con esto de una forma inteligente. Así que si tú quieres entender cómo construir una estrategia con Bitcoin y otros activos digitales que te permitan generar ingresos recurrentes sin estar pegado a una pantalla, te voy a dejar un video con mi estrategia completa en la descripción de este video y también en la pantalla final. Y ahora te hago una pregunta. Mientras todo el mundo está discutiendo todo esto sobre Bitcoin, ¿tú realmente tienes una estrategia clara para tu dinero o sigues esperando a ver qué pasa? Te leo aquí en los comentarios. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda también que te dejo aquí en la descripción los enlaces para que me sigas en mis redes sociales, en mi cuenta también de Instagram. Y gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.